Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar esta sesión. Ya a partir de lo que hagamos hoy, ustedes ya tienen todos los elementos para terminar esa guía 3, por lo que esperemos que ya para esta semana la puedan entregar. En realidad solo era una pregunta que no podían contestar sin estos elementos. Por otro lado, vamos a empezar también ya con una pequeña introducción a mortalidad, ¿no? Vamos a empezar a ver algunos conceptos y algunas fuentes de información sobre la mortalidad como evento demográfico, y esto ya nos mantendría un poquito ya más acorde al temario, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla con donde nos quedamos la clase pasada. Ahí está. Entonces, la clase pasada estuvimos, ay, hay un avión. Estuvimos revisando todos estos elementos, ¿no? Una de las cosas que notamos, ¿no? Es que no importa cuál medida de crecimiento adoptamos, las conclusiones se mantienen como que estos periodos entre 1950 y 1980 son los periodos donde se creció de manera más acelerada, ¿no? Específicamente entre 1960 y 1970, ¿no? Ahí es donde nosotros tuvimos el crecimiento más acelerado y ahí fue justo, ¿no? Que nacieron, si nos ponemos a pensar, justo el momento en que había esta modernización, estas transiciones de campo-ciudad. Entonces es importante que vayamos teniendo como esta lógica, porque ya después de que veamos los tres componentes demográficos, vamos a empezar a hablar de algunas teorías sobre el cambio demográfico que nos van a estar explicando por qué sucedió este comportamiento en el crecimiento de la población, no solamente en México, esto se dio en varios países en diferentes momentos, pero específicamente en México vamos a ver que durante los años 60 es justamente donde más vimos este crecimiento. Entonces, en la clase pasada, nosotros estuvimos concentrados sobre todo en sacar medidas específicas de crecimiento, no sea el ritmo, el crecimiento relativo y tres tasas de crecimiento diferentes, que dijimos que la que más se utiliza es la tasa de crecimiento exponencial, a pesar de que también vimos que se puede sacar la tasa de crecimiento aritmético y geométrico. El crecimiento geométrico se parece muchísimo al exponencial, y el crecimiento aritmético va a ser, si tenemos periodos cortos de tiempo, no 10 años, probablemente pues se va a parecer aún más. En este caso, nosotros vemos que es un poco más largo, ¿no? Entonces, hoy vamos a darle un poquito la vuelta a estas fórmulas, ¿no? Yo sé que no es el platillo favorito de todos, ¿no? Las fórmulas, pero sin duda, sí son importantes porque incluso conceptualmente nos están diciendo cosas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer lo contrario. ¿Se acuerdan que nosotros fuimos sacando también ciertos elementos para poder que despejábamos la población final, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar a poner información de la población final y vamos a poder tener estimaciones y proyecciones de tiempo, digo, de población, de volúmenes de población. Entonces, si ustedes también checaron eh, digamos, estos pequeños Exceles que yo les he colocado, si ustedes ven, siempre hay un color inicial donde, digamos, están los insumos y luego esta parte donde están las fórmulas, ¿no? De tal manera que ustedes, si después quisieran utilizar esto para sus trabajos, pues lo puedan utilizar un poquito como la misma lógica de lo que hicimos con las pirámides, que ustedes, una vez que tienen las pirámides, pueden poner sus datos, pueden hacer una copia de esto y ya pueden decir, ah, bueno, si yo pongo los datos de cierta forma, pues ya sé cómo puedo utilizar este Excel, ¿no? Entonces, igual acá nosotros tenemos en azul lo que nosotros consideraríamos como el insumo, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es la población en un momento específico del tiempo, tomando en cuenta que tenemos información sobre sus tasas de crecimiento y sobre el momento inicial, pues nosotros vamos a poder establecer la población final. Entonces, vean que acá yo hice un ejemplo ya, que yo dije, bueno, vamos a revisar esto un poquito nosotros mismos,
Y acá tomé la población, si quieren, lo vamos a cambiar un poquito para que sea más actual. Y entonces nosotros aquí ya sacamos nuestras tasas de crecimiento entre el 2010 y el 2020, ¿no? Son estas tres, me las voy a copiar. Voy a borrar acá, no se asusten, no se asusten. Para que ustedes vean que esto... Porque estos son los insumos. Mientras ustedes no le piquen acá, todo está bien. Entonces, nosotros tenemos, lo voy a pegar solo los valores. Aquí tenemos las tasas de crecimiento y es bien importante. Cuando nosotros hacemos estas tasas de crecimiento, por ejemplo, acá, esto que era o sea, si yo voy a utilizar, si yo quiero un momento en el tiempo que esté entre el 2010 y el 2020, voy a tener que usar la tasa de crecimiento para acá. Si ustedes ven, aquí nos hizo falta un pequeño valor, ¿no? A pesar, o sea, tenemos como la fecha oficial de la población de 1895, pero no teníamos más datos, entonces aquí empecé la población desde acá, pero aquí como que nos comimos una pequeña fila, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tasas que nosotros estamos calculando, en realidad, o sea, hacen referencia a dos momentos en el tiempo. Es lo que se creció entre 1900 y 1910. Entonces, si ustedes necesitaran estimar alguna población entre 1900 y 1910, van a utilizar esto, ¿no? Y entonces, nosotros lo que vamos a hacer es estimar la población justamente del día de hoy, ¿no? A partir de la población que tenemos en el censo. Entonces, esta va a ser la fecha inicial, voy a poner la fecha del censo, ¿no? Que está acá. El censo del año pasado tiene una fecha oficial, aunque nosotros sabemos que el periodo de levantamiento fue mucho más largo, hay una fecha oficial. La fecha oficial es el 15 de marzo del 2020. ¿Hoy qué día es, muchachos? 11 de mayo. 11 de mayo, entonces voy a poner 11 de mayo del 2021. Entonces, ustedes ven acá en N, lo que simplemente hace es sacar una diferencia de días y dividirlas entre 365 para tener una distancia en años. O sea que ya pasó 1.15 de la fecha actual. Ahorita vamos a poder salirnos un poquito. Normalmente cuando nosotros tenemos información así tan cerca del censo, podemos utilizar, digamos, aquí nos estamos saliendo un poquito, pero para decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí tengo la población inicial, que es la del censo, ¿no? Si ustedes ven, si yo asumo que durante este año, este 1.15 años que acaba de pasar, se creció de la misma manera que nosotros podríamos ahorita decir que no necesariamente, porque sabemos todo lo que ha estado pasando y sucediendo en términos de la sobremortalidad que hemos tenido en el último año, pero si nosotros creciéramos, o sea, acá, por supuesto, es que se crece a la misma tasa que el periodo del 2000 al 2000, del 2010 al 2020, ¿no? Ese es el gran supuesto que nosotros tenemos acá. Y entonces acá, ¿qué hice? ¿No? No sé qué le pasa a mi puerta. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que yo simplemente dije, bueno, según el crecimiento aritmético, perdón, algo se está moviendo acá. Según el crecimiento aritmético, la población final va a ser igual a la tasa de crecimiento por N por la población inicial más la población inicial, ¿sí? O sea, simplemente estoy trasladando esto aquí a fórmula, ¿no? Y luego en la población final, luego si yo asumo un crecimiento geométrico, yo estoy asumiendo entonces
esta. Aquí simplemente estoy poniendo esta fórmula acá, ¿no? Estoy diciendo 1 más R más G, más la R geométrica, que es esta de acá. Entonces ustedes ven 1 más D2, lo elevo a la N, ahí está, este circunflejo significa elevar, y luego lo multiplico por la población inicial, ¿no? Y entonces ahí yo ya tengo una población final. Luego acá, si nosotros asumimos un crecimiento exponencial, vamos a asumir esta de acá, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden hacerle flechitas o algo para que sepamos. Entonces, esta R es simplemente la población inicial por nuestro número E, nuestro número de Euler que estuvimos hablando en las clases pasadas, que era este que nos daba ese pedacito. Entonces, entonces asumiendo que está a la misma tasa, entonces exponenciamos a la n por r, es decir, este por este, y lo multiplicamos por la población inicial. Y entonces así tenemos. Hagamos pues otra cosa, ¿no? O sea, hagamos esto. ¿Por qué no lo copia? Entonces, la población inicial es la misma, pero veamos otra fecha. A ver, ¿qué fecha ustedes quisieran saber exactamente? Hoy sí, una fecha entre 2000 y entre 2010 y 2020, ¿no? ¿Qué fecha quieren? Que sepamos exactamente cuánta población había. ¿Nadie? El 19 de septiembre. Ay, ay, el 19 de septiembre del 2017. Sí. Entonces, aquí, si ustedes ven, yo tomé esta población inicial. Si ustedes ven aquí, yo no la pegué. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la fecha y le voy a poner la fecha del 2010. Y voy a poner la población inicial del 2010. Entonces, entre el 2010, digamos, se creció a esta manera y yo digo, bueno, entre la población inicial es la que yo tenía acá. Creo que me voy a copiar esto de acá para que ustedes vean la población. No sé por qué me agarra este otro. Va a ser más fácil. Bueno, no, mejor es más fácil que me lleve el otro, ¿no? Ahí está. Para que ustedes vean una cosa. Voy a copiar este. Que aunque no tiene los años, porque es más difícil de... Oye, entonces, cuando nosotros hicimos este primer ejercicio, nosotros estábamos asumiendo que estábamos por aquí, ¿no? En el 2021, ¿no? Ay, qué fila. Entonces, lo que yo estaba diciendo es cómo llegamos hasta acá. Entonces, asumí que esta línea, este crecimiento marcado por el exponencial se mantenía, ¿no? Digamos. Entonces, acá, hoy,
digamos que cada tasa de crecimiento le corresponde como a un grupo de, ahí va, juntando a cada tasita de crecimiento es cada una de estas líneas que no me salen tan bonitas, pero ustedes digan que sí. Entonces esta es una tasa de crecimiento, ¿no? Esta es otra, 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 otra y otra. Digamos que de aquí en adelante podemos utilizar esta misma, como lo hicimos ahorita para encontrar el día de hoy, pero no se aconseja cuando ya sea como mucho, mucho tiempo. Es decir, no se aconseja tanto que ustedes vayan a querer proyectar el 2030 con la información que tenemos ahorita. Digamos, se puede hacer bajo el supuesto, porque en el supuesto queda todo, pero no se recomienda, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, nosotros acá, cuando Ale dijo que quería saber cuántas personas habían en 19 de septiembre del 2017, entonces, nosotros sabemos que la población inicial es esta, ¿no? No más que hoy, digamos, la línea que me marca la tasa de crecimiento no va a llegar hasta acá, sino que va a llegar hasta un valor específico y ese es el que nosotros encontramos. Entonces, por eso, yo aquí tengo fechas específicas para cada uno y valores específicos de la población. Por tanto, como estoy estimando el 19 de septiembre del 2017, utilizo la población inicial del 2010, que es 112,000, y calculo cuánto tiempo pasó y voy a tomar esa misma tasa de crecimiento porque es la que tengo entre esos dos periodos. Entonces, como ustedes ven, las fórmulas ya están acá. Entonces, me dice que para justamente el 19 de septiembre se calcula que habría, si asumimos crecimiento aritmético, 122.529.412 personas. Con el crecimiento geométrico es ligeramente menor. Vemos que hay 122.378.862 y para la población final, para el crecimiento de tipo exponencial, si ustedes ven, es exactamente el mismo valor que el crecimiento geométrico. Voy a lanzar una encuestita para ver si esto quedó claro. Y luego hacemos otro. Bien, ¿qué otra fecha quieren? Miren que tenemos aquí como un siglo para escoger. ¿Nadie? Qué calladez. La pausa los hizo muy callados. ¿Nadie? 34 personas no quieren hablarnos. Ahí tengo unos chats. Itzi nos dijo el 20 de marzo de 1920 y Rodas quiere el 15 de noviembre del 2019. Podemos hacer las dos. Bueno, entonces vamos a tomar el 20 de marzo de 1920. Entonces vamos a checar que el 20 de marzo de 1920 estaría entre 1910 y 1921, ¿no? Entonces me llevo, por un lado, la fecha inicial, que será la de el 27 de octubre de 1910, ¿no? Entonces me llevo esto para acá, mi fecha inicial, y luego ponemos la fecha estimar, que es el 20 de marzo de 1920. Me voy a robar el crecimiento que nosotros ya calculamos en la clase pasada,
Están estas de acá. Las voy a copiar. Le voy a decir, claro, que me pegue solo el formato, por favor. Solo los valores. Ahí pónganmele tantito. Y entonces voy a copiar estas fórmulas entre el 27 de octubre de 1910 y la fecha que quieren estimar de 1900, del 3 de marzo de 1920, pasaron 9.4 años. Entonces, la población inicial que yo tengo que poner es justo la población del censo de 1910, que es los 15 millones que están acá. Los llevo. Ya una vez que esto está acá, yo solo voy a copiar. Y dejo ahí para la siguiente. Entonces, justamente ese preciso día, se estima que habían 16.787.830 personas. Imagínense, casi, pues menos personas que las que existen ahorita en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México con el Estado de México. Sí, menos personas que en el Estado de México habían en todo el país. Veamos la fecha de Rodas, que dice el 15 de noviembre del 2019. Este se va a parecer a este, entonces yo ya me lo copio. Lo voy a pegar. Ahí está. Ahí está, y solo voy a cambiar entonces la del 15 de noviembre del 2019. ¿Está? La población inicial, voy a ocupar también esta misma. Entonces, y una vez que nosotros ya pusimos todo acá, en nuestras celdas azules, pues automáticamente se va a ir moviendo la población final, ¿no? Porque ya tiene estas fórmulas acá. Entonces, ustedes si van copiando esto y van poniéndole los incisos que ustedes necesitan, pues ya lo tienen. Entonces, justamente el 15 de noviembre del 2019 habían 125.549.665 almas. Si suponemos un crecimiento aritmético, ligeramente menos almas si consideramos un crecimiento geométrico y exponencial, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, una cosa es la línea recta y la otra es la que va así, ¿no? Entonces la otra agarra envión más arribita. Por ahí tenía otra fecha de Vivian Malagón que decía el 23 de noviembre del 2018. Entonces esta se parece bastante, me la voy a copiar, ¿por qué no? Lo voy a intentar aquí encima para que no les quede ninguna sin fórmulas. Y entonces era ¿cuánto? El 23 de noviembre. 23 de noviembre. No, pero era del 2018, ¿no? Ya habían menos años. El 7 de julio del 2012, también random sus fechas. Esta me quedé pensando si esta es la fecha oficial de la revolución. No, es el 25, ¿no? La 20 de noviembre. Vaya Dios. Comprobada en la historia. Pues, bueno, yo tengo excusa porque yo no soy mexicana. Ustedes no tienen excusa. La verdad. 7 de junio del 2012, ¿no? Esta también está entre el 2010 y el 2012, entonces podemos copiar esta. Y entonces, así como Nostradamus, ¿no? Ahí estamos ahí prediciendo cuánta gente había el 7 de junio del 2012.
Entonces, lo que va a cambiar es la N, ¿no? Y ahí habían 115 personas, ¿no? Entonces, así, vean que por qué era tan importante que nosotros calculáramos esas tasas de crecimiento. Una de las grandes cosas que nosotros vamos a hacer es estimar las poblaciones al 1 de julio, ¿sí? ¿Por qué el 1 de julio? Porque nosotros vamos a tener datos anuales de muchos eventos, ¿no? Y nosotros vamos a querer tener la población a la mitad del periodo para tener una estimación de los años persona vividos, del tiempo vivido por las personas. Entonces, aquí ustedes incluso se van a dar cuenta que si le ponemos a lo mejor decimales, vamos a ver que en realidad tenemos medias personas y cosas así, y no está tan mal porque casi siempre nosotros utilizamos esto para poner personas, justamente hay personas, creo que a Belti le gusta el 30 de junio, pero a CONAPO, ustedes cuando bajan los datos, hay muchas estimaciones que es la población al 1 de julio. Y el 1 de julio es como la mitad del año. Entonces, cuando nosotros estimamos la población exacta, pues puede tener esto, ¿no? Porque nosotros sobre todo estamos pensando que si nosotros pensáramos todas las entradas y salidas que pasan durante un año, justo la fotografía a la mitad del año nos va a dar una estimación de los años persona vividos que tiene la población, ¿no? Entonces, por eso es que es súper importante sacar estas tasas de crecimiento porque nos van a permitir estar proyectando la población. Ya dijimos que las proyecciones que nosotros vamos a hacer es de preferencia en periodos intercensales entre cada uno de nuestras poblaciones y a lo mejor esto lo podemos hacer todavía, ¿no? De poner la población del censo del año pasado. A la medida que pase el tiempo, probablemente esto va a ser una peor estimación porque no sabemos realmente a dónde va a terminar, simplemente estamos jalando este crecimiento que nosotros podríamos haber dibujado acá, así, lo estamos jalando un pedacito más. Listo, voy a lanzar para ver si ese no que tenía yo por ahí ya, ya quedó más claro después de los ejemplos. Yo tengo una duda. Sí, dime. Bueno, ajá, es que no sé, o sea, las fechas, ¿cómo se seleccionan? Como que seleccionas, bueno, la fecha que vas a estimar, pero la otra es como la más cercana a la fecha que quieres estimar. ¿O cómo? Aquí, no, estas fechas son las fechas oficiales. Aquí está la fecha oficial del censo. Todo censo tiene una fecha oficial, ¿sí? Si bien, por ejemplo, el censo del año pasado se hizo durante más tiempo, la fecha oficial del censo es el 15 de marzo. Hay una fecha oficial, ¿sí? Entonces, la fecha oficial del censo es el 15 de marzo. Y aquí es por eso que esto empieza, por ejemplo, acá el 15 de marzo. El 12 de junio del 2010 es porque esa es la fecha oficial del 12 de junio. Ahora, la fecha a estimar, esto ya es porque si nosotros queremos saber exactamente la población en un momento del tiempo, pero, digamos, la fecha como más tradicional a estimar son los 1 de julio de algún año, ¿no? Porque justamente esos van a ser los denominadores de nuestras tasas. Nosotros vamos a tener probablemente todos los nacimientos que ocurrieron durante un año, todas las muertes que ocurrieron durante un año, todos los matrimonios, todos los eventos que pudiéramos considerar demográficos y que podemos hacer una tasa que nosotros sabemos que en el denominador está el número de eventos y abajo está la población expuesta al riesgo. Como no tenemos los años persona vividos, nosotros sabemos que si estamos estudiando un periodo, podemos ver como aproximación la población a mitad del periodo. Entonces, digamos que esa es como la fecha más común, ¿no? Y ya después aquí nosotros estamos viendo que podríamos realmente, a partir de estos crecimientos, como establecer con exactitud, tomando en cuenta esa trayectoria que tuvo la población, ese crecimiento de manera monótona durante el periodo intercensal, podemos decir, bueno, yo puedo encontrar exactamente cuántas personas habían en una fecha específica. Pero, digamos, digamos, en términos prácticos, vamos a utilizar mucho más el 1 de julio o 30 de junio al gusto del cliente. Va a ser unas diferencias muy mínimas. O bien, y nosotros, pues,
lo que sí ustedes tienen que tomar en cuenta es poder elegir justamente la tasa que le corresponde al periodo intercensal, lo que va uniendo esto, ¿no? Esto cada uno es una tasa diferente de crecimiento que nosotros hemos calculado. Ah, ya, o sea, si yo quiero elegir, no sé, el 1 de julio del, no sé, 1935, elijo la tasa del año de 1930. Exactamente, la que tienes en 1935, dices. A ver, ahí, para que ustedes vean. Ay. Bueno, es un ejemplo. O sea, Sí, lo no. que no me quedaba claro era como la fecha censal, es la del censo anterior. Sí, Más mira, cercano. acá cuando dices 1935, en realidad vas a tener que agarrar la del 40. Porque 1935 está entre 1930 y 1940, entonces vas a tener que agarrar esta tasa de acá. Y esta fecha de acá. Y Ok, esta ya entendí. Gracias. No, y esta fecha de acá, sí. Esta de acá, vas a agarrar fechas y población de 1930, pero la tasa es la de aquí abajito, ¿no? Porque aquí vamos como moviéndonos uno para abajo, ¿no? Porque como es la tasa entre 1900 y 1910 y la pusimos aquí, ¿no? Porque no hay como ponerla así como en medio. Entonces, esta, por ejemplo, que está en 1910, en realidad es la tasa 1900 y 1910, ¿no? Entonces, tú necesitas la tasa que ocurrió entre 1940 y 1930, que es esta de acá. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo, ¿Sí? justo me acabo de surgir una duda. Sí. Bueno, en la tablita, ya ves que puso lo del, bueno, está la fecha estimada y luego los 3 valores de al lado, ¿no? Uh-huh. Eso se sacó de los que habíamos sacado en la clase pasada, pero revisando la tabla de la clase pasada, no sé, como que no le entiendo como bien. O sea, ¿de qué parte lo sacó de la tabla de la clase pasada? ¿Cómo? No te entiendo. Sí, o sea, por ejemplo, lo de RA, que es el crecimiento aritmético, geométrico y el otro, Uh-huh. lo sacó de la tabla de la clase pasada. Sí. Pero, Sí, esto está acá. Y son estas fórmulas de acá que vimos en la clase pasada. Ahí está. Uh-huh. ok, ya. Uh-huh. Más que aquí las pegué como valores para que fuera más fácil, pero... Sí, creo que ya entendí. Ok. Yo, ok. Listo. Entonces, bueno, calculamos tasas de crecimiento y nos dimos cuenta que con las tasas de crecimiento y teniendo información de la población inicial, a qué ritmo crece esa población inicial y cuánto tiempo ha pasado desde esa población inicial hasta el momento que nosotros queremos ver a la población, podemos obtener el volumen de la población en un momento específico del tiempo. Entonces, en realidad nosotros también podríamos hacer otra operación, porque también nosotros fuimos despejando otra cosa que es el tiempo transcurrido, ¿no? Entre las dos observaciones. Entonces, nosotros podríamos obtener, acá yo les tengo las fechas, ¿no? Aquí no se los puse porque ya en Google Sheets, en el Excel, puedo poner hasta qué día de la semana era. Pero aquí no me salió tan bien en el Google Sheets, entonces lo dejé así. Entonces, acá lo que nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos esta población de 1900, ¿no? Sabemos que la población en 1900 era de 13,000, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Y esta población creció a este ritmo, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera saber es que ¿cuándo fue exactamente que la población mexicana llegó a los 15 millones, ¿no? Entonces, esto yo lo podría obtener también con estas formulitas de acá. Acá lo que estamos haciendo hoy es calcular las Ns, ¿no? Asumiendo ciertos
cierto tipo de crecimiento, ¿no? Y aquí ya tenemos los datos del crecimiento, ¿no? Fíjense que ustedes ahorita ya podrían sacar cualquier población que ustedes sepan y si asumen que crece como la población total de México, pues estas tasas son bastante buenas y aproximadas. Listo, entonces lo que nosotros tenemos acá es que en qué momento, cuántos años transcurrieron para que esto sucediera, ¿no? Entonces, yo acá digo, bueno, esta población final, ¿no? Tengo la población, es lo que yo incorporo, que yo quiero saber cuándo, y esto es como mi resultado, ¿no? Entonces, acá nosotros vemos que simplemente estoy utilizando esta fórmula para el crecimiento aritmético, es la diferencia entre la población final y la población inicial entre la tasa de crecimiento por la población inicial, ¿no? Y entonces eso me dice que al 8.97 años, ¿no? En el caso del crecimiento geométrico, lo que tenemos es que es el logaritmo base 10 de el cociente de las dos poblaciones entre el logaritmo de 1 más la tasa de crecimiento geométrico. Y en el caso del crecimiento exponencial es el logaritmo natural del ritmo, es decir, del cociente entre la población final y la población inicial, entre la tasa del crecimiento, ¿no? Y esto es muy útil, sobre todo en estas últimas dos, porque si ustedes se fijan, acá nosotros podemos encontrar muy fácilmente cosas sin ni siquiera incluso tener tantísima información sobre, sobre la población inicial y final, porque en realidad aquí nos está pidiendo justamente esa relación. Entonces podríamos pedirle cosas como cuándo se va a duplicar la población, ¿no? A veces sin tener necesidad de la población inicial, ¿no? Eso es como interesante, ¿no? Si nosotros quisiéramos tener como una fecha exacta, entonces nosotros podríamos sumar esta fecha más, asumiendo, pero quiero ver si le puedo poner aquí, esto fue lo que no encontré, que me dijera la fecha. Ahí está. Asume que es 2009, pero yo le quiero decir que no, que esto en realidad es 1900. A ver, ahí está. El lunes 18 de octubre de 1909, si asumimos crecimiento geométrico, sería el jueves 21, casi no se ve acá, de 1909. Ya les voy a dejar estas fórmulas ahí. El miércoles 3 de noviembre de 1909, ¿no? Ustedes ven, el crecimiento exponencial pone una fecha más avanzada, ¿no? Porque esto mismo que la n que nos da es ligeramente más alta, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa ustedes quisieran saber de la población? ¿Cuándo? Entonces, así como Nostradamus, nosotros podríamos decir, podríamos empezar a escribir una novela así tipo, era lunes 18 de octubre de 1909 y la población mexicana llegaba a los 15 millones de habitantes, ¿no? Así como dramático, ¿no? Entonces, parecía un lunes como cualquier otro, pero la gente no sabía que habían 15 millones de almas corriendo. No, padre, ¿no? Cuando llegamos a 66 millones. Aquí vamos a ver, ¿no? 66 millones más o menos, 66, 66, 66. Llegamos en algún momento entre 1970 y, y 1980. Entonces, vamos a asumir como población inicial la del censo de 1970. Me lo voy a llevar para acá. Población inicial, el censo de 1970,
la población final, que es la que Rodas quiere saber cuando llegamos a ese número tan bonito. La fecha, ¿no? La fecha tendría que ser justamente la de el 28 de enero de 1970. Las tasas de crecimiento, de nuevo, como es un periodo entre 1970 y 1980, vamos a agarrar estas de acá. Voy a pintar porque pues, yo... para que se sepa que esto es algo que lo más importante. Hoy sí ya puedo correr todas mis funciones para abajo, copiarlas, y miren, de acuerdo a lo que ustedes considerarían, según el crecimiento aritmético, fue un lunes 28 de abril de 1980, según un crecimiento geométrico, fue el sábado 3 de mayo, es un día de la cruz, ese me gusta, y según el crecimiento exponencial, también fue el mismo sábado 3 de mayo de 1980. Ahí está. Fue un día de la cruz, o sea que ustedes saben que... Qué interesante. Está bien padre porque, bueno, en mi patria, el día de la cruz, el 3 de mayo, hay que poner una cruz con fruta y un montón de cosas, porque si no te llega a bailar el diablo, ¿no? Entonces, además en el día de la cruz dije 1000 veces Jesús, hay muchas cosas, no sé si ustedes, yo acá solo lo he visto como hacia los albañiles, pero bueno, entonces, wow, salió muy interesante el ejemplo, entonces, más o menos sí fue allí, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro cómo utilizar esta parte de acá. Y ese no, que por favor nos diga qué elementos son los que no quedaron claros. Ahí está, parece que el no, pero háblanos, querido no. Pero es un no que ya lleva varios semestres con nosotros. Ya le tengo cariño, ¿no? Que siempre aparezca el no. Ahí está, tengo en el chat, el no fantasma. Dina quiere saber cuándo llegamos a 42 a 42.042.042. Vamos a ver, esto probablemente pasó entre 1900, pasó en algún momento entre 1960 y 1970, ¿no? Entonces, me voy a llevar la población inicial de 34 millones y me voy a llevar la fecha de ese. Y hoy pego los datos que ella metió. Y me llevo el crecimiento que está aquí abajito. Entonces ustedes ven fechas y volúmenes, agarramos las de la línea antes y las tasas, las que están aquí, ¿no? Entonces voy a llevar mis tasas de crecimiento, pego solo los valores, voy a decir que me copie el formato, que se vea bonito, y hoy sí voy a...
el 23 de diciembre de 1965, ¿no? Entonces ya con esto ustedes pueden hacer magia, ¿no? Me divierte mucho esta clase. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Entonces, si ustedes ven, si bien, o sea, medimos el crecimiento en sí, el crecimiento en sí nos dio mucha información, ¿no? Nos dice cómo se fue creciendo. Estos de acá se leen anualmente, ¿sí? Todas las R's, o sea, ya introducían el concepto del tiempo y del periodo, ya con estas de acá, pues incluyen la N, y entonces los podemos leer como crecimientos anuales, tasas anuales de crecimiento. El crecimiento relativo es simplemente la distancia, la diferencia entre dos volúmenes de población, entre la población inicial, y el ritmo es simplemente el cociente de la población final contra la población inicial. Ahí está. Y si bien el crecimiento nos da muchísima información, también es una herramienta muy útil para poder establecer volúmenes de población en fechas específicas y también para establecer fechas específicas asociadas a ciertos volúmenes, ¿no? Entonces, ahí jugamos un poquito con estas fórmulas, ¿no? Listo, pues. Entonces, vamos a tomarnos un pequeño recesito de 10 minutos para hacer el cambio de tema. Con esto cerraríamos nuestro tema 3 de herramientas demográficas, que es donde vimos un montón de cosas, vimos los indicadores, vimos demografía estática y vimos esto ya de algunas incorporaciones del tiempo para la medición de la población. Entonces, nos vemos a las 6:10. Chicos, les voy a poner la musiquita y ya vamos a empezar a hablar de los fenómenos demográficos de manera individual, en este caso, la mortalidad. Voy a dejar de compartir mi pantalla, pongo... Bueno, vamos a continuar con el tema de mortalidad. Voy a compartir, hoy sí voy a compartir mi pantalla, quiero ver. Y quiero ver... Ay. Si no, comparte muchas cosas. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a definir algunas cosas, ya luego también vamos a tener unas prácticas. Voy a cortar una parte de las prácticas por motivos del tiempo y de acomodos del temario, dado que hoy tenemos menos tiempo en el semestre. Probablemente lo que va a pasar es que nosotros nos tomemos hasta junio las clases. Creo que en teoría sí van a acabar como el 15 o 21 de junio. Vamos a tomar esa última semana. La ventaja es que como no tenemos exámenes ni nada de eso, pues va a ser como una guía y ya. Hablando del tiempo, dice no tenemos tiempo. Sí, no. Tremendo. Pero lo que voy a hacer es que no tenía pensado que nosotros calculáramos una esperanza de vida, entonces más bien ustedes lo que van a retomar son los datos y las estimaciones de CONAPO para que vayan haciendo su trabajo final acerca de la descripción de su estado, ¿no? Entonces, más que ustedes hacerlo, van a interpretar los datos que ya el Consejo Nacional de Población ha hecho para sus estados, ¿no? Entonces, digamos, esto también les quita un poco la carga, ¿no? Porque tampoco está padre que ahorita me imagino que en todos lados van a estar como con mucha carga de trabajo. Nosotros vamos a seguir a nuestro ritmo, poquito a poco, muchas tareas, pero espaciadas, ¿no? Para que al final del semestre ustedes ya solo terminamos clase, arman de nuevo su trabajo final, que es juntar esas pirámides que ustedes ya hicieron, que juntar lo que ustedes estudian sobre mortalidad de su estado, sobre migración, sobre natalidad y fecundidad de su estado, y hacer unas conclusiones finales, ¿no? Tranquilos, ¿no? Listo, entonces, bueno, obviamente tenemos que definir la muerte, y es una cosa que yo sé que ahorita es un poco complicado por la situación que todos hemos vivido.
Pero bueno, si alguno se siente incómodo, no hay problema, no vamos a, en estas sesiones de mortalidad, si ustedes se sienten incómodos por alguna situación particular, pues nos dicen y simplemente pues esto no se les va a tomar como parte de la asistencia, ¿no? Pues por el tema, ¿no? Bien, entonces vamos a definir qué es la muerte, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la muerte es la desaparición permanente de toda la evidencia de vida en cualquier momento después de que el nacimiento ha tenido lugar. En este sentido, la cesación postnatal de funciones vitales sin capacidad de resurrección. Eso es la muerte, ¿no? Por tanto, como que necesitamos definir también cuándo es que se considera que algo ha estado vivo. En este mismo caso, la Organización Mundial de la Salud establece que alguien está nacido vivo, hay un nacido vivo, a la completa expulsión o extracción de un producto de la concepción de la madre, independientemente de la duración del embarazo, el cual después de esa separación respira o da cualquier otra evidencia de vida. En este sentido, solo puede morir quien ha nacido. Y en las mediciones de mortalidad no se van a tomar las pérdidas previas al parto, ¿no? Es decir, las muertes fetales, nosotros vamos a revisar en INEGI, que van a estar en una base aparte, no están en la base con todos los otros, digamos, con los muertos, ¿no? Porque es otro tipo de mortalidad, y que incluso, pues, está sobre sí, dado que no ha nacido, pues no puede morir, ¿no? Entonces, esto es, digamos, como el punto de partida, y por eso ustedes van a ver que cuando entremos a lo de INEGI, pues vamos a ver, ¿no? Que van a estar la base de todas las otras, de todas las muertes, y están, y abajo había otro, no sé si ustedes incluso cuando hicimos las actividades de revisión de los cubos de INEGI, vieron que muertes fetales estaba aparte, ¿no? Esa siempre va a estar aparte. Y bueno, y esto es súper loco, ¿no? Porque incluso esto de que si la persona ha respirado por sí misma o no, es súper delicado. Por ejemplo, tristemente en mi país hay muchos casos de mujeres que están encarceladas, víctimas de un sistema muy injusto, que tuvieron emergencias obstétricas y se les acusa de homicidio agravado porque se considera parricidio. Mujeres que han tenido que dar a luz en fosas, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? En la fosa común, en la fosa séptica. Entonces, y bueno, como ellos dicen de que si el feto pues realmente respiró, entonces eso lo agrava homicidio, o sea, realmente entonces todo esto, o sea, parece como así como un poco loco y muy exacta la definición que respiración por sí mismo del nacido vivo, pero sí es muy importante para saber quién ha estado nacido vivo. Otro elemento que nosotros vamos a tener es que nosotros sabemos que la muerte es el riesgo que es como el riesgo básico, ¿no? O sea, solo mientras estamos vivos nos podemos morir, ¿no? O sea, es así, ¿no? Los determinantes de la mortalidad van a estar estrechamente vinculados a factores biológicos y a la estructura por edad de la población. Y pues la muerte inequívocamente va a sacar a las personas de una población. No sé si ustedes oyen a mi vecino gritando, a mis vecinitos, unos niños, pero que no. El concepto, todos pensamos, además hay como una noción como muy básica, ¿no? Que todos pensamos que las sociedades son mejores en la medida en que prolongamos la vida de las personas y que por tanto hay un descenso de la mortalidad evitable. Dice Ale que cuando hablamos de mortalidad se siente en una clase de tanatología. Bueno, un poquito necesitamos, ¿no? De la tanatología, ¿no? A veces sí, ¿no? Miren, aquí escribí consenso, así que, uy, qué cosa, espérenme, que había un error de ortografía.
que no puedo dejar pasar. No, consenso, hoy sí. Ahí sí, ya puse mi consenso como es. Entonces hay un consenso de que, claro, la mortalidad es algo que se debe reducir y hay incluso mortalidades específicas que también son considerados como unos grandes indicadores de desarrollo, por ejemplo, la mortalidad infantil de los niños entre 0 y 5 años, ¿no? Y definitivamente, si nosotros vamos a estudiar la mortalidad, porque va a ser indispensable para entender el cambio demográfico que hay en una población, en un volumen de población, porque la gente está saliendo de la población, eso va a tener efectos en las pirámides, en todo, y en el futuro de la población misma, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos de por qué estudiamos la mortalidad. Entonces, nosotros vamos a tener fuentes de datos específicas para el estudio de la mortalidad. Como bien lo habíamos estudiado nosotros, los eventos, los hechos vitales, se estudian en lo que nosotros conocemos como estadísticas vitales, ¿sí? Vamos a retomar la información que viene de las actas de defunción. Cuando nosotros estudiamos mortalidad, se basa en esos estudios de las actas de defunción. Van a haber muchos problemas, ¿no? En países sobre todo no tan avanzados, pongo entre comillas avanzados, porque no me gusta esta idea de que hay países, ya saben, toda esta onda del desarrollo y esta visión desarrollista, que hay unos que avanzan y otros que no, bueno, esa es otra discusión. Pero digamos, en países con problemas económicos y de desarrollo, pues esto se traslada a las instituciones que están registrando la información y entonces lo que vamos a tener es que hay omisión de fallecimientos que va a estar muy diferenciado por el estrato socioeconómico. Hay personas que mueren que nunca vamos a tener un acta de defunción, ¿no? Desgraciadamente, en nuestro caso también esto se debe al tipo de violencia también social que estamos viviendo, que pues en muchas ocasiones pues las personas simplemente no tienen información completa, ¿no? De los fallecimientos. Las causas de muerte, también va a haber un problema, no siempre vamos a tener toda la información sobre las causas de muerte, ¿no? A veces no se señalan claramente o no se consignan, ¿no? Y hay pues, por ejemplo, cosas que son propias también, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay como una teoría de que en cierto lugar en El Salvador empezaron a aparecer muchos suicidios de jóvenes que estaban en zonas muy problemáticas de maras, ¿no? Entonces es como una idea de que la familia pues declaraba al muchacho como suicidio en lugar de pues hacer enfrente a todo lo que implica una denuncia, ¿no? Eso puede suceder, ¿no? Hay elementos de este tipo, o bien, la misma dinámica de la salud a veces consigna una causa de muerte que a veces no es tan clara, ¿no? O sea, es como, bueno, se murió de paro cardiorrespiratorio y, pues en realidad lo que tenía era una enfermedad crónica, entonces a veces no se consigna o no tenemos suficiente certeza. Por otro lado, vamos a utilizar estas estadísticas de muerte, no solo para presentar si el crecimiento potencial de una población, sino también para llenar las necesidades administrativas y de investigación de las agencias de salud, sobre todo cuando ya empezamos a hacer esta separación según causas de muerte, pues pues orienta muchísimo hacia dónde se debe de trasladar los recursos, ¿no? O sea, obviamente, en un año como el año tan particular que hemos vivido, pues ya sabemos hacia dónde se han ido todos los recursos. Eso no implica que no haya gente que se haya muerto por otros lados, pero pues eso, ¿no? Y por otro lado, también nos va a permitir tener información sobre los cambios de la población, ¿no? Imagínense que claro, ¿no? Con el descenso de la mortalidad y todo esto, pues tenemos más información y probablemente, incluso si ustedes van a trabajar después en alguna cuestión privada, o sea, pues seguramente hoy hay muchas más cosas que están, porque ya sabemos que la mortalidad va descendiendo, entonces la gente vive vidas más largas, probablemente hoy hayan espacios, incluso de mercado, que van orientados hacia los grupos adultos mayores, algo que no sucedía antes, ¿no?
Bien, entonces esto, que si bien no es el de México, pues más o menos este es uno de España, ¿no? Que bueno, la muerte se da, siempre hay una certificación médica, ¿no? De la muerte, ¿no? Y entonces tenemos el certificado médico oficial, hay un registro civil, y luego hay diferentes maneras en cómo se va desarrollando esto, ¿no? Más o menos así es como en todos los países. Entonces, por ahí siempre hay un médico. ¿Cuáles son las tres, digamos, los tres indicadores más grandes que vamos a usar para medir la mortalidad? Vamos a hablar de la tasa bruta de mortalidad, ya vamos a explicar por qué es bruta. La tasa de mortalidad infantil, esa es muy importante, y la esperanza de vida al nacer, aunque también cada vez más se está utilizando también la esperanza de vida al año 1 y al año 5, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Un poquito de notación, como siempre, sacado de partida, ¿no? Vamos a llamar a las muertes, ¿no? De esta manera. Yo creo que yo he ido usando la N aquí en lugar de la H, capaz esto lo arreglo para la próxima. Entonces tenemos las muertes ocurridas en un periodo, vamos a tener muertes que van a pasar entre grupos de edad, vamos a tener la estructura por edad de esas muertes, vamos a tener la tasa bruta de mortalidad, que cuando no estamos viendo diferencias etarias, se llama bruta, y las tasas específicas en intervalos semiabiertos que van a ser para cada grupo de edad. Esto se ve más dramático de lo que realmente es, pero ahí lo vamos a hacer. Ahí. Espérenme que esto también se desconfiguró. Hoy sí. No están viendo, vean. No, no se ve nada. Hoy sí. Nosotros lo que vamos a tener, digamos, en una fórmula y siguiendo un poquito a Belty, es que nosotros tenemos como la cantidad de muertos durante un año, ¿no? Esto lo vamos a poner como de ciertos años. Entonces, esta va a ser la tasa durante el año T, y lo que vamos a tener entonces es que esto lo vamos a dividir entre la población al 1 de julio de ese año. Por eso es que era tan importante ver esto del crecimiento y cómo nosotros podíamos calcular nuestras poblaciones al 1 de julio. Entonces nosotros vamos a tener todas las defunciones durante un año divididas entre la población media, y eso nos da la tasa bruta de mortalidad, que nosotros la vamos a definir como D minúscula, aunque ustedes seguramente también van a encontrar por ahí que también se puede escribir, también le ponen tasa bruta, así. La van a encontrar así como tasa bruta de mortalidad. Entonces, una de las cosas que sucede es que hay mucho registro inoportuno, ¿no? Los registros a veces no tienen toda la información, las personas a veces se tardan, a veces es porque quieren, a veces es porque pues hay situaciones que impiden un registro de la muerte en el año que ocurrió. Entonces, lo que se sugiere, y que también se sugiere para otros eventos demográficos, es que hagamos como un promedio móvil centrado con lo registrado en el año siguiente y en el año anterior, entonces dividido entre 3, ¿sí? Si yo estoy sacando la tasa de mortalidad del 2020, por ejemplo, yo tomaría las defunciones registradas en el 2021 y las registradas en el 2019, lo sumo y lo divido entre 3, por aquello de que a veces hay problemas de registro, y esto a mí me permitiría tener una aproximación más clara sin estar con esto del subregistro, ¿no? Porque a veces pues no hay información registrada de manera tan oportuna, ¿no? Incluso ahorita, cuando vayamos a revisar un poquito los tabulados, nos vamos a dar cuenta que además existe una fecha de registro de la muerte, pero también existe una fecha de ocurrencia de la muerte, ¿no? Entonces esa es una cuestión que nosotros vamos a tener que revisar y tomar, ¿no? Una decisión. Ya nos vamos a dar cuenta
que de repente nosotros tenemos en un año, tenemos registros de muertes que ocurrieron hace 10 años, ¿no? Entonces es una cuestión ahí. Pero en general, nosotros, por lo mismo de todas estas omisiones y el registro tardío, pues asumimos que el registro sí responde mucho al evento del año, ¿no? Entonces tomamos la fecha de registro. Todo esto va a ser para acercarnos realmente a la tasa que nosotros queremos encontrar, que es la cantidad de defunciones entre el tiempo vivido. ¿Se acuerdan que nuestra K era nuestro tiempo vivido? Voy a lanzar una pequeñita encuesta para saber si estos elementos han quedado claros y si tienen alguna duda. La D mayúscula es cantidad de defunciones. Sí, son los eventos, ajá, eventos de muerte. Sí. Ahí se cayeron 2 personas al mismo tiempo. Ya va a llover y seguro Sí, se va a ir ya. la luz. No, el otro día sí se me fue la luz en mitad de un curso, fue horrible. Sí, a mí también se me suele ir la luz. Entonces espero no llueva muy fuerte. Pero es que además me quedo incomunicado porque también se va Telcel, o sea, se va la luz y se va Telcel y entonces ni siquiera podía yo decir, o sea, estaba dando el curso de, se me fue la luz, o sea, no me podía comunicar, fue horrible. Dije yo, oh por Dios, antes estábamos tan acostumbrados a esto, de estar incomunicados, que no pasaba nada, que la vida seguía, pero hoy es muy raro. Listo, entonces, las tasas específicas, digamos, se van a ver un poco más feas, pero en realidad no son tan complicadas. Lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a separar a la gente en pequeños grupos, ¿no? Grupos normalmente quinquenales, aunque ya vamos a hablar que van a ser todos quinquenales. Vamos a tener el grupo de 0 años y luego de 1 a 4 y luego todos los temas quinquenales. Y entonces vamos a ir sacando, bueno, quiénes murieron a esa edad contra la población a 1 de julio de esa edad, ¿no? Y así vamos a ir haciendo todo, y eso se llama tasas específicas. Como nosotros veamos ese patrón de esas tasas específicas, es que nosotros establecemos que las tasas específicas nos están dando información del calendario, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que hay 2 elementos? Calendario e intensidad. Entonces las tasas específicas nos van a ir dando el calendario, ¿no? Esto de acá me lo voy a saltar porque creo que no va a haber tiempo, pero esto es un poquito para contarles que se puede, ¿por qué es tan importante la estructura por edad? Porque nosotros vamos a poder estandarizar tasas. No nos va a quedar tiempo de hacer ejercicios de estandarización, pero cuando nosotros hacemos las tasas brutas, y por eso son brutas, no estamos considerando la estructura por edad de la población. Obviamente, o sea, imagínense que, digamos, ¿no? Japón, que es un país sumamente envejecido, ¿no? Obviamente, cuando tienes gente más envejecidas, pues, o sea, sí están muy expuestos al riesgo de morirse, ¿no? O sea, las personas adultas mayores están muy expuestas al riesgo de morirse, ¿no? Entonces, esa mortalidad está mediada por la estructura por edad de una población, ¿no? Hay un elemento, ¿no? Y al mismo tiempo, y sobre todo cuando nosotros estamos estudiando a lo largo del tiempo, por ejemplo, si nosotros sacáramos las tasas brutas de mortalidad, y por acá si quieren, les voy a enseñar un ejemplo que hice con los chicos de demografía social, empezamos a sacar tasas ya estandarizadas, y entonces, pues, o sea, nos dimos cuenta que a lo mejor, o sea, a veces podemos ver disminuciones en la mortalidad o aumentos de la mortalidad, pero lo que estamos viendo son cambios en la estructura por edad. Entonces, ahorita déjenme que les cuente
que lo encuentre y ahorita se los enseño nomás y también les paso la liga por si alguno de ustedes quisiera revisar esa parte, ¿no? Esta es la decimos en R, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí también, si quieren hacer todo lo del ritmo y todo eso en R, también les puedo pasar esta liga. Y si ustedes ven acá, tengo lo de la estructura por edad y sexo. Ah, pues no era la 3 entonces. Ah, pues sí, es este. Miren, ahí están. Ya voy a venir a esta porque les voy a enseñar los grafiquitos bien padres. Aquí está la estandarización de tasas. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, se pueden descomponer los aumentos en la mortalidad, se puede descomponer por el cambio que existe en la estructura por edad, o bien los cambios propios de los cambios propios de la mortalidad, ¿no? Y entonces lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, ¿no? Acá habíamos sacado que la tasa de mortalidad entre el 2015 y 1915 básicamente no había aumentado, pero lo que nos dimos cuenta es que sí había aumentado y había habido un descenso de el componente que tenía que ver con la mortalidad. Entonces, a veces, si ustedes van a seguir por este camino demográfico, sí hay que tomar en cuenta que la tasa bruta es un indicador que no siempre nos va a dar como información confiable sobre las dinámicas de población y sobre todo cuando estamos comparando a lo largo de un periodo, a lo mejor lo que estamos viendo, lo que nos está proveyendo la tasa está muy marcado por la estructura por edad. Eso es lo que quería decir acá, es solo un comentario, ustedes no lo van a calcular, pero les dejo ahí por si ustedes quisieran seguir. Bien, entonces ya sabemos cómo se calcula la tasa bruta de mortalidad. En el siguiente, el viernes, vamos a hacer ya ejercicios como más, pues más prácticos. Vamos a hablar de la tasa de mortalidad infantil, ¿no? La tasa de mortalidad infantil es lo que nosotros conocemos como la muerte que ocurre justo en el primer año de vida. Es decir, la edad cumplida 0, ¿no? Antes de cumplir un año, ¿no? Y es sumamente importante, ¿no? Incluso nosotros vamos a ver cuando veamos las tablas de vida, nosotros en realidad cuando se hace la tabla de vida, la más famosa es la esperanza de vida al nacer, pero en realidad nosotros vamos a tener esperanza de vida al nacer, a la edad 1, a la edad 2, a la edad 3, e incluso cuando vemos a la edad 1 vuelve a ser el mismo valor, es decir que si uno cruza la barrera de un año, ¿no? Pues es como haber ganado ese año de vida, ¿no? Básicamente, ¿no? Es una cosa que quizás si ustedes van a celebrar un cumpleaños de un bebé, o sea, sí celebren mucho el primer año, porque en realidad, pues ya sobrevivió muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros estamos estudiando y hacemos las tasas específicas, ustedes van a ver que todos van a ser grupos quinquenales y vamos a separar esta tasa de mortalidad infantil, el grupo de 1 a 4, y luego el resto, ¿no? Digamos, eso es. Lo mismo vamos a ver en las tablas de vida o de mortalidad, que nosotros vamos a ir viendo que los grupos van a ser quinquenales, menos justamente ese primer grupo quinquenal que va a estar separado, los niños de 0 años cumplidos y los de 1 a 4, ¿no? Se considera la tasa de mortalidad infantil un buen indicador de la población y de las familias de una sociedad. Es un indicador bien famoso. Se asume que, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil tiene que ver muchísimo con la infraestructura de salud de un país,
con la atención materna que se le da a las mujeres, ¿no? Con la educación propia de las mujeres. Entonces es un indicador que es muy, muy famoso por eso, ¿no? No solamente porque además es una cuestión bastante terrible, ¿no? De que un niño se muera, ¿no? Es muy terrible, pero está asociado a todos estos elementos societales, ¿no? Se puede como dividir la tasa de mortalidad, incluso en periodos más cortos, ¿no? Porque en realidad la mortalidad es súper alta en el primer año de vida e incluso en los primeros días de vida. Por ejemplo, se puede llamar tasa de mortalidad neonatal si ocurre antes del primer mes de vida. Ahí tiene un comportamiento muy alto y que ya después empieza a bajar. Y postneonatal, que es desde el primer mes hasta que termine el año, ¿no? También existe lo que se conoce como mortalidad perinatal, que ahí sí se incluyen las pérdidas fetales del 9º mes más las defunciones neonatales, es decir, como un mes antes de nacer y un mes después de haber nacido, ¿no? Esta es menos común, pero existe. Si ustedes ya saben, como para el mundo más de la salud, probablemente ustedes se van a encontrar más con estos elementos. Entonces, no sé si hay alguna duda por acá. No sé si empezar con la tabla de vida, contarles un poquito. Si no, vámonos mejor para acá. Y si nosotros nos vamos a INEGI, nos vamos a datos, como habíamos hecho, nos vamos a programas, nos vamos aquí a registros administrativos, vitales, mortalidad. Vamos a ver entonces acá, por ejemplo, si ustedes revisan en los microdatos, es lo que yo les decía. Está la mortalidad general y la mortalidad fetal está completamente aparte, ¿no? Porque esta mortalidad fetal, pues, digamos, le ocurrió a personas que no habían estado vivas, que por tanto no podemos hacer los mismos cálculos de tasas, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí a tabulados, aquí, bueno, hoy ya sacan las defunciones por homicidio, antes no las tenían así, pero no, si nos vamos a la mortalidad general, vamos a ver que tenemos información desde 1990 hasta 2019. Incluso aquí ustedes pueden sacar las defunciones accidentales y violentas, las defunciones maternas, que también se estudia también como un indicador también de desarrollo, las defunciones infantiles y defunciones para calcular la razón de mortalidad materna, ¿no? Acá nosotros vemos que existe, ¿no? Entidad y municipio de registro, entidad y municipio de ocurrencia. Y luego, en algunos casos, también vamos a tener la entidad y municipio de la residencia habitual, ¿no? Esto es también una cuestión que a veces se discute, ¿no? De, por ejemplo, de dónde se cuenta la mortalidad, ¿no? Imagínense que la persona vivía en el Estado de México, pero se muere en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues se deja ahí por tener estos procesos, ¿no? Para guiarlos. En general, digamos que los dos elementos que más se utilizan para medir la mortalidad va a ser la entidad y municipio de registro y la entidad y municipio de residencia. Ahorita me voy a llevar estos acá, nomás, sexo y edad y las entidades para que ustedes vean cómo esto se está moviendo. Entonces, si ustedes, para enseñarles esto del registro tardío y las diferencias, ¿no? Nosotros esperaríamos, ¿no? Que esto fuera mejorando, ¿no? Aquí tenemos datos hasta el 2019. Me voy a mandar esto para abajo. En algún momento se va a bajar. Esta es pesadita porque tiene todos los datos desde el 2010, desde 1990 hasta el 2019. Me voy a llevar el... Este me lo llevo para acá.
que quiero poner los años. Esperen, me voy a ir al inicio porque creo que no tengo el que yo quería. Perdón. Ahí está. Y ya con eso me voy. Entidad y municipio de ocurrencia. Año de ocurrencia. Ese era el que quería. Ese. Más que la entidad y municipio de ocurrencia. Año de ocurrencia. Al año de registro siempre viene marcado. Ahí está. Porque lo que quiero es que vean cómo el año de ocurrencia y el año de registro no coinciden. Lo que quiero poner es año de ocurrencia y año de registro para que ustedes vean que esto no es tan así como nosotros quisiéramos. Entonces, me voy a poner acá. Pensé que se ve bien feo ahorita. Ahí está. Y ahí sí. Aquí está el año de registro y aquí va a ir el año de ocurrencia cuando en algún momento esto se... Si ustedes ven, incluso en 1998 se estaban registrando muertes que ocurrieron en 1900. ¿Pueden imaginar eso? Entonces, o sea, sí es una situación donde probablemente nosotros tengamos que hacer algún elemento. Voy a descargar esto porque va a ser más fácil verlo en Excel. Esto es completamente de ejemplo. Y ahí está, miren. Nosotros quisiéramos, y a lo mejor lo que voy a hacer es cortar hasta 1990. Ahí está. O sea, como que sí en las diagonales se va apareciendo mucho, ¿no? O sea, si ustedes ven acá, este ocurrió en 1990 y se registró en 1990. Entonces, si nosotros vamos haciendo esto contra las diagonales, pues nos vamos dando cuenta de la omisión que existe. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es que cuando nosotros decimos, a ver, por ejemplo, cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer ese promedio móvil, entonces yo digo, sumo, por ejemplo, 2018 más el año anterior, más 2019, entre 3, todo eso entre 3. Y veamos todos los que ocurrieron realmente, que tenemos registrados que ocurrieron en 2018. Aquí hubiera agarrado uno más viejito porque no se va a ver tanto. Entonces ahí tengo 721. Y este promedio móvil es de 724,000, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo que el promedio móvil sobre todo es porque si ustedes ven el registro también puede ser bastante extemporáneo, ¿no? Por eso hacemos esto de acá. Si ustedes se fijan, a lo mejor si hacemos con un año más viejito, este promedio móvil y que tengamos más información de las ocurrencias, porque probablemente también, o sea, estas ocurrencias van a estar siendo registradas después. Si vemos el promedio de, por ejemplo, 1993, 1994 y 1995, y este era 2018. Si ustedes ven, y si yo me voy a 1994,
Ustedes ven, si bien la mayor parte de las muertes que ocurrieron en 1994 se registraron en 1994, pues hay otras que quizás me tengo que esperar casi hasta el 2018 para tenerlas todas, ¿no? Entonces, como no puedo tener eso, hago este promedio móvil, ¿sí? 4.000, 18.000 y acá tengo 4.000, 21.000. Bajo el supuesto que tal vez sigan incluso registrando en el futuro las muertes que ocurrieron en 1994, porque como vimos, incluso en 1990 tenemos registros de muertes de 1901 y así sucesivamente. Miren, aquí en 1998 se registraron 373 muertes de 1900, ¿no? Entonces, yo ahí no les sabría decir exactamente cuál es el proceso de registrar una muerte tan extemporánea y en qué condiciones se hacen. A veces tiene que ver con la misma revisión de los registros, a veces tiene que ver con eventos que acontecen de encontrar cadáveres, así, pero hay un montón de ocurrencias que se van dando y que no podemos registrarlas todas. Entonces, por eso, como es tan difícil, ¿no? El registrar la ocurrencia, pues nos quedamos con el registro, ¿no? Y asumimos que hacer este promedio móvil a mí me va a dar un verdadero indicador del volumen de la muerte que ha ocurrido en ese año, ¿no? Claro que ustedes tienen que tener como un criterio, ¿no? Y obviamente, ¿no? Obviamente el 2020 es un año muy particular que yo no pondría a hacer con promedio móvil con el año anterior y esto, ¿no? Dina Sofía nos dice, por ejemplo, cuando se encuentran fosas, por ejemplo, me imagino que ahí se registra y se registra de manera extemporánea y se hace un cálculo de la ocurrencia de la muerte y bueno, y no sé cómo se harán. Tendríamos que tener un poquito más de elementos de medicina forense como para saber qué ocurre y yo creo que además sí hay mucho que tiene que ver con con el mismo proceso de revisión de actas y cosas así, y entonces se va actualizando, ¿no? La mejora de los procesos también, algunas de estas cosas se van actualizando y por eso el registro queda así. Y no sé si alguien tiene alguna duda de por qué utilizamos estos valores, ya después vamos a empezar a hacer las tasas brutas y vamos a revisar los datos de CONAPO en la siguiente clase y vamos a hablar de la tabla de vida para los franceses o, no, para los gringos o tabla de mortalidad para los franceses, ¿no? Entonces, que es un modelo que tiene que ver con la probabilidad, ¿no? Entonces ya pueden ir leyendo el capítulo 4 de Belti y el capítulo 4 de Livibachi y ya pueden terminar su guía 3, ¿sí? Y ya con eso vamos a ir seleccionando cosas, ¿no? Normalmente para el trabajo ustedes iban a tener que hacer sus propias poblaciones al 1 de julio, pero no nos va a quedar tiempo de hacer eso, entonces prefiero que esos esfuerzos los ocupemos en interpretar elementos de mortalidad. Listo. Paso una encuesta última y nos vamos. Listo, chicos. Nos vemos entonces